Construir dos nuevas refinerías y aprovechar al 100% de las que ya tenemos es clave, de acuerdo con el próximo gobierno, para terminar con la dependencia que tiene nuestro país de las exportaciones de gasolinas y otros combustibles. Con ello bajarían los precios y bajaría la inflación, que en los últimos meses pues ha crecido por el impacto, entre otras cosas, de los precios de los energéticos. Por más que la tendencia mundial es a bajar el consumo de los combustibles de origen fósil, México aún está muy lejos de moverse bajo esos estándares. Estudios estiman que la demanda de gasolinas para vehículos automotores han mostrado y seguirán mostrando una tendencia al alza. Entre 2017 y 2031, dicen estos estudios, la tendencia será que se incremente más o menos un 21.3%. Y ajustándonos a productos, la Premium mostrará un crecimiento de 1.2% promedio anual de crecimiento y la Magna 1.6%. En el tema de la dependencia y los costos que para México significa la misma, mire estos datos. En 2016, México exportó el litro de petróleo crudo en $4.6 e importó el producto ya hecho gasolina y diésel en $7.97, prácticamente el doble. En ese mismo año, México consumió casi 67,000 millones de litros de gasolina. Escuche usted, 558.93 litros en promedio por cada uno de los mexicanos. Sí, usted consumió casi esa cantidad. La idea de nuevas refinerías no es nueva. En el gobierno de Felipe Calderón se había planteado la construcción de una refinería, ¿se acuerda? La Bicentenario allá en Tula. Y fue cancelada en el año 2014 por el gobierno del PRI. Hay que decir, la última que se construyó en México fue la refinería que se encuentra en Salina Cruz, Oaxaca, en 1977, hace ya tantos años, 2 años antes de que arrancara la explotación del yacimiento de Cantarell y toda la sonda del Golfo. Ese Cantarell que nos decía hace algunos meses el presidente Enrique Peña Nieto que se había secado, la gallina de los huevos de oro, que después, bueno, por ahí surgió el descubrimiento de que había más petróleo. Nos vamos justamente a los gráficos que tenemos preparados sobre justamente lo que significa y lo que son las refinerías actualmente en nuestro país. Le voy a pedir a nuestra producción nos los vaya poniendo, por favor, estos gráficos respecto a las refinerías que ya están en funcionamiento en México. Sabemos que tenemos 6 refinerías que se fueron construyendo pues en los últimos años. Ya le decíamos que en 77 fue la última que se construyó en nuestro país. Están ahí estas refinerías en los diferentes puntos de nuestro país: Cadereyta, Nuevo León; Salamanca, Guanajuato; Tula, Hidalgo; Salina Cruz, Oaxaca; Minatitlán, Veracruz; y Ciudad Madero, Tamaulipas. Son las 6 refinerías en funcionamiento, hay que decirlo, también urgidas de modernización, porque son refinerías pues ya se hace un mercado que no se encaja en el mercado actual de los energéticos. Y bueno, finalmente tenemos el siguiente gráfico, también a nuestra producción, muchas gracias por cambiarlo, en donde, bueno, vamos a mostrar justamente donde se pretendía construir la planteada por el gobierno de Felipe Calderón y las próximas que plantea también el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre, que es Andrés Manuel López Obrador, en estos 2 puntos que también tendríamos el interés de entender por qué justamente en esos lugares y si hay suficiente materia prima en el subsuelo para utilizar todos los beneficios que pudieran dar estas nuevas refinerías en el país. Vamos a la exégesis, pero en tanto las voces sobre el tema. Sí, es cierto, hoy producimos menos petróleo que antes, se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000, solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. En México desde hace 40 años no se hace una nueva refinería. Se dejaron en el abandono las 6 refinerías que se tienen. Estamos comprando alrededor de 600.000 barriles diarios de gasolinas a precios muy elevados. Entonces vamos nosotros a rehabilitar las 6 refinerías que tenemos, vamos a construir una gran refinería, nos va a alcanzar el recurso.
ese candidato no entiende absolutamente nada de esto que estamos discutiendo. Por eso, entre otras cosas, propone construir 6 refinerías. Dice él, otro tanto de las refinerías que existen en el país. A ver, esto es un disparate por donde lo vean. Primero, es un disparate por lo que eso costaría. A los costos que él mismo reconoce en su programa, una refinería vale más o menos, del tamaño de las que hoy hay en México, 6,000 millones de dólares. Entonces, construir 6 costaría 700,000 millones de pesos. Eso es el equivalente al presupuesto de un estado como Baja California Sur durante más de 40 años. Yo sí estoy muy preocupada, muy preocupada. Usted habla que hay una inversión histórica o una consideración en el presupuesto histórico en mantenimiento, en refinación o en transformación industrial. Pues no es así. Nosotros ahorita que acabamos de recibir el presupuesto del 2018, vemos que para el 2016 hubo 84,000 millones de pesos. En el 2017, 83,000 millones de pesos y hoy hay 35,000 millones de pesos para el presupuesto de inversión en transformación industrial. Tenemos una disminución para el mantenimiento y sostenimiento de las refinerías de 48,000 millones de pesos. Fijamos el presupuesto en términos nominales exactamente igual. Así, el presupuesto de inversión de todas las áreas, incluido refinación, es exactamente el mismo que el año pasado. Pero sin duda un tema complejo, un tema que tiene muchas especificaciones técnicas que para el grueso de la población es complicado entender. Aquí el asunto, y con lo que prácticamente estamos acostumbrados, es escuchar que México tiene una gran capacidad de tener en sus capacidad y obviamente por ubicación geográfica, entre otras cosas, gran cantidad de petróleo que por supuesto en algún momento se irá acabando, pero también hay que entender que México no tiene un gran desarrollo de petroquímica terciaria y por ello importa combustibles. Justamente para entender este contexto y la viabilidad del plan de autosuficiencia energética de Andrés Manuel López Obrador, yo saludo al maestro Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues te digo que sin duda son cuestiones técnicas muy complicadas, pero así, a grosso modo, lo que quisiéramos entender es, ¿está este plan? Está el contexto de lo que ya sabemos existe en materia de petroquímica primaria, secundaria y terciaria en México y la viabilidad del plan energético que nos propone el nuevo gobierno. Mira, yo creo que el plan energético del nuevo gobierno tiene muchas aristas y muchos componentes. Habría que empezar partiéndolo en al menos 2 partes básicas, ¿no? La parte que en la industria se llama upstream o exploración y producción y la parte que se llama downstream, que es refinación y, como dices, algunos productos petroquímicos. Creo que una de las cosas más visibles que ha habido en la propuesta del plan de gobierno y eventualmente esperamos que aterrice en el Plan Nacional de Desarrollo es la construcción de 1 o 2 refinerías. Depende del momento del discurso, porque a veces se ha hecho mucho énfasis en una sola y a veces se ha posicionado que necesitarían ser 2 refinerías. Y todo esto viene en un contexto de buscar lo que han llamado la autosuficiencia energética del país. La búsqueda de la autosuficiencia energética ha sido elusiva en el mundo. Es difícil alcanzar estos objetivos. Te puedo hablar, por ejemplo, que en Estados Unidos el tema de la independencia energética, que es una palabra similar a autosuficiencia, es un término que usaban los presidentes desde Nixon y lo siguen usando hasta el momento. En el caso de Trump cambió un poco el discurso, pero nunca lograron la famosa independencia energética. Lo que vemos es que la interconexión con el mundo genera cosas muy positivas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El hecho de que México pueda importar gasolinas de Estados Unidos tiene algunos impactos negativos si lo ves desde la perspectiva de autosuficiencia, pero también significa que podemos tener acceso al sistema de refinación más eficiente del mundo.
el sistema de la costa del Golfo de refinación de Estados Unidos es famosamente eficiente, lo que significa que el crudo se está procesando con costos más bajos de lo que de otra manera podrías tener acceso. Además, aquí en México, nuestras refinerías no se están dando abasto. Ni tienen la tecnología, que es lo que no comentaba tienen yo. Exacto, o sea, estamos operando las refinerías al 40%, al 45%, y si no tuviéramos esta capacidad de interconexión con el mundo, pues realmente tendríamos un escenario de escasez de gasolinas donde los precios se irían todavía más para arriba. Aquí, por ejemplo, me gustaría detenerme tantito. Justamente en este sentido, pensemos que esas dos refinerías que en algún momento funcionando, ¿no? Esas refinerías no alcanzarían a cubrir esa demanda que nosotros estamos necesitando de los Estados Unidos. Seguiríamos siendo dependientes de importaciones. Bueno, un sistema nacional de refinación que esté operando con un margen de utilización es, tienes esta capacidad, qué porcentaje estás operando, qué porcentaje estás utilizando de tu capacidad. Subir también si tienes ese margen de utilización al alza en un rango aceptable y si tienes nuevas refinerías, sí podríamos hablar de un escenario en el que México deja de importar gasolinas. Ahora, el tema de la importación de gasolinas también está aparejado con una conversación sobre costos. Y típicamente lo que se ha dicho es, si México deja de importar gasolinas, los costos van a bajar. Eso es lo que y ahí a muchos analistas nos quedan algunas dudas importantes. A ver, ¿por qué? Porque el precio de la gasolina está dado por el precio marcador global del crudo en muy buena parte. Y luego tienes algunos componentes como la refinación, que típicamente no representa más del 20%, y luego tienes costos de logística y de distribución, y luego tienes un cacho grande en el caso mexicano de impuestos. Entonces, cuando estás hablando de que con refinerías vas a bajar el precio de las gasolinas, lo que estás asumiendo es que tus refinerías van a ser más eficientes que las que tienes ahorita o que van a ser más eficientes a las que tienes acceso y que esto le va a ganar a cualquier movimiento del precio del crudo. Ahorita estamos en una tendencia que los financieros dirían es alcista en los precios del crudo, que significa que es muy probable que sigamos viendo incrementos. Solamente hablar de refinación en este contexto no garantiza que los precios bajen como por varita mágica. Ahora, por supuesto que el gobierno tiene herramientas, tú lo estabas diciendo, como los impuestos, que bajar los impuestos pues te reduce el precio de las gasolinas. Claro. Pero combinar la conversación de las refinerías con la conversación de los impuestos creo que nos puede llevar a conclusiones equivocadas, donde creas que fue la refinería la que te bajó el costo, pero en realidad está subsidiando un producto y muchos analistas dicen que no hace sentido subsidiar a las gasolinas, ¿no? Que no es el tipo de producto que quieres estar subsidiando como gobierno porque la consumen más los que tienen más recursos. Digamos que aquí lo que podríamos poner sobre la mesa, porque finalmente se está acabando el tiempo, es más allá de la viabilidad de construir esas refinerías en México, de tener la capacidad de hacerlo o de tener la materia prima. Aquí lo que ponemos sobre la mesa es si realmente esa propuesta sería la solución para esa independencia o autosuficiencia energética en México. Creo que es una idea muy interesante. Creo que la campaña y el equipo de Andrés Manuel han tenido una claridad muy importante sobre los qués, qué les gustaría ver. Y estamos entrando en una etapa donde va a ser muy interesante ver cómo platican de los cómo, cómo explican los cómo y cómo esto se estructura en planes que puedan materializar estas ideas. Lo que sí te diría es, esto es una oportunidad bastante grande, porque estás hablando de el primer megaproyecto que va a anunciar la administración de López Obrador. Estamos a nada, ¿no?, de que se anuncie. A un mes, y ahí vamos a poder ver
qué tipo de procesos van a tener en la licitación, asumiendo que esto sea una licitación, van a usar la experiencia de las rondas petroleras que han sido llamadas las cosas más transparentes que hay en el mundo, van a traer estas mejores prácticas internacionales. De una vez te comprometo a venir a un exégesis justamente ya hecho el anuncio, ¿te parece? Estaría padrísimo. Estaría muchas muy bien, gracias. ya con los cómo, que late. esperemos nos revelen en ese anuncio en el próximo mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias al maestro Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético.